Mis hermanos, que Dios nos bendiga en este día, que las ricas bendiciones de Dios a través de la lectura diaria de la palabra vaya haciendo su obra en cada uno de nuestros corazones. Ese es mi anhelo, esa es mi oración también, esperando de que usted se encuentre bien. En este día pues yo le invito a que me acompañe en lo que es la lectura de Segunda de Crónicas. Es un libro histórico del Antiguo Testamento. Estamos hoy en el capítulo 25 y vamos a estar leyendo hasta el capítulo 28. Así que le invito por favor a que usted preste atención a esta lectura y luego vamos a comentar algo breve correspondiente a estos capítulos. Así que sin pérdida de tiempo comencemos con la lectura del capítulo 25, que nos dice de la siguiente manera: Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Amasías hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Y una vez afianzado el reino en su mano, mató a los siervos suyos que habían asesinado al rey su padre. Pero a sus hijos no les dio muerte, sino que hizo conforme a lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, tal como el Señor ordenó. No se dará muerte a los padres por culpa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por culpa de los padres, sino que a cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Además, Amasías reunió a Judá y conforme a sus casas paternas los puso bajo capitanes de miles y capitanes de cientos por todo Judá y Benjamín. Hizo un censo de los 20 años arriba y halló 300,000 hombres escogidos, hábiles para ir a la guerra y para manejar lanza y escudo. También tomó a sueldo a 100,000 guerreros valientes de Israel por 3.4 toneladas de plata. Pero un hombre de Dios vino a Amasías y le dijo: «Oh rey, no permita que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. Pero si usted va, hágalo, esfuércese para la batalla. Sin embargo, Dios lo derribará delante del enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar». Amasías dijo al hombre de Dios: «¿Y qué debo hacer con las 3.4 toneladas que he dado a las tropas de Israel?». «El Señor tiene mucho más que darle que esto», respondió el hombre de Dios. Entonces Amasías despidió las tropas que vinieron a él de Efraín para que se fueran a sus casas, porque se encendió en gran manera la ira de ellos contra Judá, así que regresaron a sus casas ardiendo en ira. Amasías se fortaleció y al frente de su pueblo fue al valle de la Sal y mató a 10,000 de los hijos de Seir. También los hijos de Judá capturaron vivos a 10,000 y los llevaron a la cumbre de la peña. Los echaron abajo desde la cumbre de la peña y todos fueron despedazados. Pero las tropas que Amasías había hecho volver para que no fueran con él a la batalla, saquearon las ciudades de Judá desde Samaria hasta Betorón, mataron a 3,000 de ellos y tomaron mucho botín. Después que Amasías regresó de la matanza de los edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los puso como sus dioses, se postró delante de ellos y les quemó incienso. Entonces se encendió la ira del Señor contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: «¿Por qué has buscado a los dioses de otro pueblo que no pudieron librar a su propio pueblo de tu mano?». Y mientras el profeta hablaba con él, el rey le dijo: «¿Acaso te hemos constituido consejero real? Detente, ¿por qué buscas que te maten?». Entonces el profeta se detuvo y dijo: «Yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo». Entonces Amasías, rey de Judá, tomó consejo y envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, y le dijeron: «Ven, veámonos cara a cara». Joás, rey de Israel, envió este mensaje a Amasías, rey de Judá: «El cardo que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano: da a tu hija por mujer a mi hijo. Pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y pisoteó el cardo. Tú dijiste: he derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Por qué quieres provocar el mal, de modo que caigas tú y Judá contigo?». Pero Amasías no quiso escuchar, porque esto venía de Dios para entregarlo en mano de Joás, porque había buscado los dioses de Edom.
Subió Joás, rey de Israel, y él y Amasías, rey de Judá, se enfrentaron en Bet-Semes, que pertenece a Judá. Y Judá fue derrotado por Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Entonces Joás, rey de Israel, capturó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos. Joás tomó todo el oro y la plata, todos los utensilios que se encontraban con Obed-Edom en la casa de Dios, los tesoros de la casa del rey, y también los rehenes, y se volvió a Samaria. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, desde el primero hasta el postrero, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde el día en que Amasías se apartó de seguir al Señor, conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Capítulo 26. Y todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Uzías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos, y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jabnia y la muralla de Asdod. Además, edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Uzías, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Uzías edificó torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla, y las fortificó. Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles, porque amaba la tierra. Uzías tenía un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones, conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Jehiel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. El número total de los jefes de familia, guerreros valientes, era de 2.600. Y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307.500 que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Uzías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió hasta muy lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo muy fuerte. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Uzías y le dijeron: no le corresponde a usted, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor Dios. Pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y él tenía lepra en la frente, y lo hicieron salir de allí a toda prisa,
y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotán estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Usías durmió con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo del cementerio que pertenecía a los reyes, porque dijeron: es leproso, y su hijo Jotam reinó en su lugar. Capítulo 27. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotam hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, pero no entró en el templo del Señor. Pero el pueblo seguía corrompiéndose. Jotam edificó la puerta superior de la casa del Señor y edificó extensamente en la muralla de Ofel. Edificó además las ciudades en la región montañosa de Judá y edificó fortalezas y torres en los bosques. También peleó contra el rey de los amonitas y los venció, y los amonitas le dieron aquel año 3.4 toneladas de plata, 10.000 coros de trigo y 10.000 coros de cebada. Los amonitas le pagaron también lo mismo en el segundo y en el tercer año. Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus obras están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Jotam durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Acaz reinó en su lugar. Capítulo 28. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David lo había hecho, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los Baales. Además quemó incienso en el valle de Bet-Hinnom e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Acaz sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los amorreos, que lo derrotaron, tomaron de él gran número de cautivos y los llevaron a Damasco. Y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 en un día, todos hombres valientes, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Y Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo del rey, y a Azricán, mayordomo de la casa, y a Elcana, segundo después del rey. Los israelitas se llevaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, hijos e hijas, y tomaron también mucho botín de ellos, y se llevaron el botín a Samaria. Pero había allí un profeta del Señor llamado Oded, y este salió al encuentro del ejército que venía a Samaria, y les dijo: porque el Señor Dios de sus padres estaba lleno de ira contra Judá, los ha entregado en sus manos, y ustedes los han matado con una furia que ha llegado hasta el cielo. Y ahora se proponen subyugar a los hijos de Judá y de Jerusalén como sus esclavos y esclavas. ¿No tienen ciertamente transgresiones de parte de ustedes contra el Señor su Dios? Ahora pues, óiganme y devuelvan a los cautivos que capturaron de sus hermanos, porque el furor de la ira del Señor está contra ustedes. Entonces algunos de los jefes de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, se levantaron contra los que venían de la batalla y les dijeron: no traigan aquí a los cautivos, porque se proponen traer sobre nosotros culpa contra el Señor, añadiendo a nuestros pecados y a nuestra culpa. Porque nuestra culpa es grande, y el furor de su ira está contra Israel.
Entonces los hombres armados dejaron a los cautivos y el botín delante de los oficiales y de toda la asamblea. Y se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre, y tomaron a los cautivos y del botín, vistieron a todos los desnudos y les dieron vestidos y sandalias. También les dieron de comer y de beber y los ungieron. Y a todos los débiles los condujeron en asnos y los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, a sus hermanos. Entonces regresaron a Samaria. En aquel tiempo el rey Acaz envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria, porque los edomitas habían venido de nuevo y atacado a Judá y se habían llevado algunos cautivos. También los filisteos habían invadido las ciudades de las tierras bajas y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot y Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Ginzo con sus aldeas, y se establecieron allí. Porque el Señor humilló a Judá a causa de Acaz, rey de Israel, pues él había permitido el desenfreno en Judá y fue muy infiel al Señor. Y vino contra él Tilgat-Pilneser, rey de Asiria, y lo afligió en vez de fortalecerlo. Pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del Señor, del palacio del rey y de los príncipes, y la había dado al rey de Asiria, pero no le sirvió de nada. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. Sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, y decía: por cuanto los dioses de los reyes de Harán los ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Además, cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios, cerró las puertas de la casa del Señor e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén. En cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses y provocó a ira al Señor, Dios de sus padres. Los demás hechos de Acaz y todos sus caminos, los primeros y los postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Acaz durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad, en Jerusalén, pues no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías reinó en su lugar. Esta ha sido, mis hermanos, la lectura del día de hoy, el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, específicamente, y sus capítulos 25 al 28. Nosotros aquí podemos ver cómo se suceden estos acontecimientos, de cómo llegaba un rey. Hubieron algunos buenos, hubieron otros que eran medios buenos y otros de plano no fueron buenos del todo. Aquí se narra principalmente la historia del reino del sur, que es el reino de Judá, aunque también hace mención en algunas secciones del reino de Israel. Acuérdese que la nación de Israel se había dividido en dos tribus. Judá y Benjamín había permanecido fiel a la descendencia de David, mientras que las demás 10 tribus habían permanecido fiel a otros reyes que no pertenecían a esta descendencia. Prácticamente todos los reyes de Israel, la nación del norte, pues fueron personas infieles, idólatras, que servían a los ídolos, a los baales, a todo tipo de ídolos, de dioses, que no eran Jehová Dios. Mientras que en el caso de Judá hubieron algunos casos en los cuales sirvieron al Señor, fueron fieles al Señor, y el Señor prosperó mientras estuvo la nación bajo el reinado de un rey que siguiera los pasos de los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Prácticamente esta historia nos va conduciendo poco a poco hasta llegar al punto culminante, donde veremos cómo estas dos naciones fueron llevadas en cautiverio, porque a pesar de que hubieron tiempos de servicio al Señor, como leímos en una porción, mayoritariamente el pueblo se fue desviando de los caminos del Señor, de los mandamientos, de las ordenanzas del Señor. El Señor nos ayuda a nosotros también a tomar esto como ejemplo. Como vimos allí, mientras estos reyes servían al Señor, el Señor los prosperaba, y claro está, económicamente eran prosperados, aunque esa
no era la meta, sino ser fiel al Señor, y entonces el Señor en su gracia y misericordia les concedía que pudieran tener prosperidad, tranquilidad en medio de los pueblos, porque en aquellos tiempos no habían, ¿cómo vamos a decir? No habían organizaciones de naciones que pudieran gobernar las fronteras de los países. Entonces, por esa razón, cuando un país pues se fortalecía numéricamente hablando, cuando crecía también en poderío militar, pues tenía la tendencia de invadir a sus países vecinos que eran más débiles. Eso fue algo normal en esas épocas, no solamente con respecto a la nación de Israel. Lo que sí debemos de subrayar aquí, que la nación de Israel tuvo grandes avances en todas las áreas del quehacer humano en los momentos en los cuales se le era fiel al Señor. Prosperaban tremendamente, grandemente, y cuando se apartaban, entonces los juicios de Dios venían. Que si usted tiene alguna pregunta al respecto de esta lectura, si hay algo que usted no ha entendido y le gustaría que yo pueda ayudarle a traer claridad, pues trate de comunicarse conmigo. Usted tiene la facilidad de hacerlo. Vamos a orar en lo que llega a esa pregunta. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día nosotros te glorificamos, en este día te exaltamos, te damos las gracias, Señor, por esta bella oportunidad que tú nos das, donde nosotros podemos tener una lectura más de tu palabra, donde podemos también aprender acerca de ella, acerca de lo que es serte fiel en medio de circunstancias adversas. Podemos hacerlo porque tú eres un Dios que te glorificas, oh Dios, en medio de las pruebas, en medio de los ataques. Tú eres fiel a tu palabra. Si te buscamos de todo corazón, pues te hallaremos y seremos bendecidos en todos los aspectos de nuestras vidas. Por esa razón te suplicamos que tú trabajes con nuestras vidas, de tal forma, Señor, que nuestros corazones siempre estén inclinados a buscar tu rostro, no importando las circunstancias externas. Tratemos de mantenernos fiel a ti, porque sabemos que en su momento tú te has de glorificar y has de sacarnos, como dice tu palabra, del hoyo de la desesperación. Gracias te damos por estas lecturas, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y será hasta el día de mañana. Acuérdese, cualquier pregunta que usted tenga, pues hágamela llegar. Que la pasen bien.